Bueno, hola a todos. Estamos nuevamente, como lo hacemos desde hace ya mucho tiempo, una vez a la semana, invitando a gente que nos ayuda a descifrar este mundo complejo en el que nos encontramos y buscar luces que nos permitan proyectar con algunas certidumbres, con alguna certeza, lo que viene. En Unidos por Chile estamos tratando de contribuir a que la experiencia, el conocimiento, la razón y también la generosidad y los buenos sentimientos se tomen la agenda y no sean los memes o la descalificación o las caricaturas que unos de otros estamos construyendo hoy día. Tenemos una invitada que agradecemos su participación porque ella es de agenda copada. Ella es rostro conocido en las redes y en los medios. Es Vanessa Kaiser. Ella es doctora en ciencias políticas, magíster en filosofía, es académica, investigadora, escritora y fundamentalmente es una mujer de medios. Así que vamos a tener este rato para conversar con Vanessa, como decimos siempre, de lo humano y lo divino. Vanessa, bienvenida a este Conversando con. Esperamos que sea un momento agradable para ti y para quienes nos están escuchando y mirando. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Me alegra la iniciativa y el propósito profundo, porque creo que solamente desde una visión como esa es que va a ser posible superar nuestra herencia fascistoide de la izquierda, que se ha dedicado a dividir nuestra sociedad, a generar cada vez más antagonismos entre hombres, mujeres, minorías de todos tipos, mayorías, y de lo que se ha tratado es de eso. Y creo, igual que ustedes, que la única forma que vamos a tener así como el capitalismo en su momento superó las condiciones iniciales, que eran muy duras para los trabajadores, y hoy día hay una situación en la que ya no se cuenta con la clase proletaria para llamarla a proletario del mundo unidos, vámonos contra el capitalismo, porque realmente ya hoy día la persona de clase media vive mejor que el duque de la época medieval. Nosotros tenemos que poner un esfuerzo espiritual, porque no va a ser nada material lo que logre reunificarnos y reencontrarnos a todos los chilenos. Vanessa, tú de entrada pusiste un tema sobre la mesa, dijiste la izquierda fascistoide que de alguna manera quiere esta división. ¿Por qué tú crees que eso es así? ¿Cuál es el propósito? Y si de verdad es la izquierda o son grupos interesados en otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? No, lo que pasa es que cuando tú hablas de izquierda fascista, la izquierda después de la caída del muro de Berlín se quedó sin agenda. Y la izquierda se quedó sin agenda, la izquierda, digamos, violenta, la izquierda marxista, no la socialdemocracia. Eso para algunas personas es izquierda, para mí no es izquierda. Tampoco es centro, es socialdemocracia. El centro puede ser tan ideológico como cualquiera de los extremos en un mapa político. Lo prueba que hoy día hay gente de centro que todavía no está dispuesta a decirle que no al totalitarismo con tal de no adherir a un cierto candidato que tiene tintes más conservadores. Y eso te muestra lo ideológicos y cerrados que están. Lo que pasa es que en el momento en que la izquierda se queda sin agenda, ¿por qué se queda sin agenda? Y ya lo dice Carl Schmitt, que es el jurista más importante del régimen nazi. Porque como esa izquierda marxista, y nazi, acuérdate que es nacionalsocialismo alemán, o sea, tiene su raigambre socialista, esa izquierda marxista entiende la política como una forma de guerra. Entonces, su única manera de hacer política es a través de grupos de amigos y enemigos. Inicialmente tenían que ser los proletarios en contra de los capitalistas. Entonces había que destruir al capitalismo. El régimen nazi hace una variación y se va en contra de grupos identitarios, como los judíos, ¿no es cierto? Y eso es fascismo. Es el mismo principio de entender la política como una forma de destruir al otro, porque tú ves en el otro una existencia distinta que amenaza tu propia existencia. Pero lo que hay no es eso, esa es una justificación para la toma del poder total. Y cuando se cae el muro de Berlín, la izquierda se pregunta, bueno, ¿qué hacemos en un mundo en el que toda la gente está en paz, en el que avanza un cierto capitalismo con todos los defectos que pueda tener, pero que nadie está dispuesto a levantarse en contra de esto, en que tenemos democracias constitucionales donde hay participación y se vive en paz? ¿Cómo nosotros podemos refundar la política? Y esta es una pregunta genuina que se hace incluso antes de mayo del 68 en adelante. ¿Y a quién acuden? Y esto es historiográficamente así, a Carl Schmitt. Y Carl Schmitt
es fascista. Y decir izquierda fascista es una redundancia, pero es que lo que pasa es que lo que se exacerba ahí es la constitución de estos grupos amigo-enemigo. Entonces, ¿qué es lo que propone Carl Schmitt como método para hacer política? Ver cuáles son las tensiones que hay en el interior de una sociedad, polemizar sobre ellas y transformar a quienes están en los extremos de esas tensiones en amigos y enemigos, en Vanessa, colectivos enemigos. Vanessa, pero siguiendo en esa misma línea de pensamiento, y probablemente la pregunta que te voy a hacer ahora puede ser un poco inocente, pero quisiera tratar de entenderla desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué yo quiero hacer política no poniendo sobre la mesa buenos proyectos, buenas ideas y con una mirada de futuro? Y prefiero hacer política tensionando el ambiente y generando esta división entre buenos y malos. ¿Por qué? Hay una estructura de personalidad, hay una ideología que me identifica y yo como desplazado me uno, yo que no he estado dentro de los círculos de la sociedad y que estoy en el outsider, quiero entrar de esta manera. ¿Cuál es la raíz más profunda, más social, más sociológica que hay de eso? Bueno, porque lo que se pretende, a ver, cuando tú estás en una democracia, las mayorías no votan por grupos extremos que entienden la política como una forma de hacer violencia. Entonces, ¿cómo pequeños grupos extremos, siguiendo a Lenin, logran el poder? Generando caos en una sociedad. ¿Y cómo tú generas caos? Transformando a esa sociedad, atomizándola en distintos grupos todos en pugna, de manera de disolver el poder de las mayorías, que son democráticas. Mira la votación de Artés, por favor. Y quien vota por Boric no entiende que está votando generalmente por el Partido Comunista, si por algo Jadwe perdió también. Y la representación del Partido Comunista en general ha sido muy débil desde el retorno a la democracia en adelante. E incluso cuando tuvieron a su presidente salió con un 33,6% de los votos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una manera de capturar el poder en una estructura democrática que le da la razón a las mayorías y no a las minorías. No hay otra forma de tomarse el poder, lo dice Fernando Atria. El que quiera vaya a ver mi última columna en mi canal de Esfera Pública, y ahí yo lo pongo a él cómo va explicando esto. Él dice, uno no se toma el poder con acuerdos de grandes mayorías, uno no hace grandes transformaciones con grandes mayorías. Esto tiene que imponerse desde pequeños grupos, porque las grandes mayorías no quieren lo que ellos nos están proponiendo. Y por eso siempre terminan siendo totalitarios y acaparando el poder total. Y en una sociedad democrática que de alguna manera se da un marco institucional para resolver los problemas, para ir avanzando. Algunas sociedades, después de la caída del muro de Berlín, incluso esos países que después volvieron a transformarse en países porque estaban, ¿no es cierto?, metidos dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pusieron en su constitución que determinados aspectos ideológicos estaban fuera de la ley, fuera del margen de la ley. ¿A ti te parece adecuado poner constitucionalmente, por ejemplo, que determinados principios o ideologías no pueden ser aceptadas democráticamente en un país? A ver, yo soy liberal y yo creo que es un error todo tipo de ley mordaza. Yo creo que el trabajo no va por estar prohibiendo un pensamiento o una ideología distinta. Yo creo que lo que hizo el Parlamento Europeo me parece más razonable. El Parlamento Europeo sacó una declaración diciendo que los crímenes comunistas son tan atroces y horrorosos como los crímenes nazis, y explicando que entonces ninguna de las dos vertientes tienen una bienvenida en contextos democráticos y de personas pacíficas. Y este es un trabajo que hay que hacer todos los días en los colegios. Hay que enseñar lo que es, hay que enseñar lo que pasó en Camboya, hay que enseñar lo que pasó en la China de Mao, hay que enseñar lo que pasó en la Unión Soviética. Esas cosas hay que enseñarlas, porque si no puede venir un señor como Jadwe, que le preguntaron en una entrevista en la televisión y dijo, pero si nosotros nunca hemos sido miembros de una dictadura. Y la gente se lo cree, ¿pero por qué? Porque hay un diseño en el programa curricular de las escuelas que obvia todo esto. O sea, mi hijo menor, cuando le pasaron la Revolución Rusa, se lo pasaron hasta que Lenin llega al poder. Y me decía, y de ahí nada, absolutamente nada de las atrocidades de Lenin, si Lenin mató de hambre a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es... Esto, Ricardo, tiene que ver con que uno quiere fijar la vida de una vez y para siempre. Uno tiene el anhelo de tener esa seguridad de la cuna a la tumba.
Y esa seguridad no existe porque la vida es la vida y siempre va a surgir y siempre va a resurgir el conflicto. Nosotros podemos tener institucionalmente muy buenas herramientas para resolver esos conflictos, pero mira, yo siempre me asombré de chica porque he sido muy sensible frente a los totalitarismos y frente a las distintas formas de fascismo. Siempre me asombré que en Estados Unidos dejaran que el Ku Klux Klan, que son atroces, hicieran manifestaciones en las plazas, o sea, que gritaran sus cuestiones, eso en una época en que no estaba la política identitaria. Y siempre yo decía, pero estos gringos están locos, o sea, ¿cómo aceptan una cosa así? Y de ahí me terminé de dar cuenta que en realidad, para hacer una analogía que sea fácil de entender, quizás no la más brillante, pero que es fácil. Si yo tengo un tumor en el cuerpo, me pregunto, ¿quiero saber que lo tengo o no? Y yo creo que sí, que es bueno saber cuando hay gente que piensa de esa manera, porque eso te impulsa a seguir avanzando en aquellas ideas que su triunfo conllevan la paz y la libertad. Ok, o sea, en el fondo tú estás diciendo que es bueno transparentar la diversidad social y los distintos movimientos que existen porque de alguna manera te permite generar las fuerzas necesarias, sociales, para mantener aislados esos pequeños grupos que de alguna manera están fuera de lo que normalmente se establece como una sana y pacífica convivencia. Más que aislados, perdona la interrupción, más que aislados, yo no los aislaría. Yo, al contrario, yo aprendería de ellos, ¿me entiendes? Los integraría en términos de aprendizaje. Miren lo que se sigue de acá. Mira, yo hice un ejercicio con unos niños una vez que los llevé permanentemente a ver personas que estaban bajo los efectos del consumo extenso de la marihuana y personas totalmente rayadas. Y les decía, bueno, si ustedes quieren consumir, pero miren, acá tienen ustedes el resultado, véanlo, pero la decisión tiene que ser el del individuo, no es excluirlo, y es más, es integrarlos como forma de aprendizaje de lo que la mayor parte de nosotros no queremos. Perfecto, pero tú has mencionado dos cosas que a mí me parecen que son de suma importancia, pero muy difíciles de conseguir. Tú dices, hay que enseñar a los niños lo que significó, ¿no es cierto?, la revolución cultural de Mao. En Camboya el Khmer Rouge, supongo que te referías a eso. En la Unión Soviética, lo que significó Stalin y lo que vino después con los Gulag, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso significa que alguien tiene que estar dispuesto a enseñarlo y tiene que estar dispuesto a contrastarlo también con otras atrocidades y con otras verdades históricas. ¿Cómo se hace eso cuando de alguna manera quienes han estado incluso en este gobierno, que teóricamente debería defender una visión un poco más objetiva, no están dispuestos a cambiar los planes curriculares o no están dispuestos a poner todas estas distintas verdades sobre la mesa? ¿Cómo se hace objetivamente? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es cómo efectivamente se hace. A ver, yo creo que hay una... tú planteaste un punto que en tu pregunta anterior, que era fundamental, que me preguntaste si había algo psicológico, ¿no?, en la forma que tiene esta gente de anhelar el poder. Adam Smith habla de un instinto de lucro, instinto de lucro. Todos los instintos desde Nietzsche se pueden degenerar. O sea, puede ser que al final tú con 5.000 millones de dólares duermas intranquilo porque no tienes 6.000, ¿sí? Eso puede pasar. A la gente de la izquierda fascista le pasa eso con el poder. A la gente de la derecha, la gente más moderada y más tranquila, uno diría que de alguna manera viven bajo un sopor de ausencia de conciencia respecto a la importancia que tienen las ideas, porque las ideas son como el viento, nadie lo ve, pero todo lo mueven. Y ese trabajo de conciencia es granito a granito, día a día, es a lo que yo me dedico, yo no me dedico a otra cosa. ¿Y cómo se hace en términos prácticos? En Chile y para Chile, Vanessa, mira, tú eres la ministra de Educación y tienes todo el poder para hacerlo. Y fíjate que los profesores que tenemos son todos de izquierda. Entonces, tienes todo el poder para hacer lo que tú quieres. ¿Cómo lo haces? Sin exiliar a los pobres profesores ni nada, ¿te das cuenta? Sino que integrando. La primera, hay dos formas de persuadir a una persona. Una es a través de la conciencia y la razón, que bajo las estructuras herméticas de una ideología es muy difícil traspasarlas. Y obviamente que yo, para que hubiese algo de conciencia y razón, armaría planes en que fuese parte de los currículum de los profesores, pasar temporadas afuera de Chile en países que tengan esta experiencia y sí
la traspasen a las otras generaciones para que ellos mismos vean lo que fue, lo vivan, estén en contacto con el dolor que significó y entiendan eso. Esa es una parte que yo la encuentro fundamental, tener profesores que hayan estado en países extranjeros, que hayan visto cómo se hace esto y que entiendan que esa ideología genera un tremendo dolor. Y eso es desde la conciencia. Porque aquí el tema es el profesor, ese es el tema. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para darles un incentivo? Porque esa es la otra manera. La otra manera es dar un incentivo a los profesores para que ellos cambien su forma de instalarse frente al mundo. Y el incentivo no es difícil, fíjate. Por lo menos esta es una idea que tengo yo que habría que desarrollar un poco más en lo técnico. Pero hay que pagarles la deuda histórica. ¿Cómo se las pagaría yo? Yo haría que cada establecimiento fuese propiedad de los profesores que lo habitan, a través de acciones del establecimiento. Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo lograría con eso? Y una vez que se retiran de ese establecimiento, tienen un bono. El Estado les vuelve a comprar las acciones y con eso ellos tienen su deuda histórica pagada. ¿Qué es lo que significa eso? Que el profesor no le va a enseñar al estudiante que ir a romperlo todo. Porque cuando el estudiante rompa algo, lo va a tener que pagar el profesor, porque es su establecimiento. Entonces ahí tú tienes un incentivo, al menos para erradicar la violencia. Esa es una idea profundamente revolucionaria. Yo sé, pero yo soy. Transformar los establecimientos educacionales prácticamente en sociedades anónimas. Así es. Y donde probablemente la palabra, no sé si lucro sería correcta, pero rentabilidad o eficiencia del gasto y de la inversión comienzan a ser importantes. Piensa tú, ¿sabes dónde está el modelo? Bien bonito. En las comunidades que se formaron en el Valle del Elqui, con el pisco. Y ellos son todos pequeños productores, ¿no es cierto?, que tienen una sociedad. Y todos confluyen. Y esto no tendría que ser contrario al espíritu del buen marxista, por decirlo de alguna manera. Porque estamos en comunidad, tenemos una propiedad colectiva. Mira, si ni siquiera se va en contra de la ideología. O sea, incluso lo podéis vender así. Vamos a esa idea de sacarle lustre y vamos a empezar a... Déjame hacerte una pregunta. Estados Unidos y otras democracias occidentales han mantenido, y después nos vamos a meter un poco a Chile en cosas más políticas, pero quiero aprovechar que tenemos a alguien que tiene una formación tan dilatada en estas áreas contigo. Estados Unidos es de alguna forma la máxima expresión del capitalismo, pero no han surgido grupos radicales o importantes de izquierda. Hay una visión probablemente un poco más hoy día social por algunos sectores de los demócratas, etc. Pero ¿por qué en Chile surge después de 30 años de crecimiento sostenido, en que nos despegamos de los países de la región? ¿Por qué surge este movimiento tan duro? ¿Hay alguna responsabilidad de los políticos? ¿Hay responsabilidades en los empresarios? Y que de alguna manera, o por lo menos un grupo, porque yo soy muy pro empresario, el empresario que genera trabajo y se la juega y genera, ¿no es cierto?, que el mundo vaya hacia adelante. Pero de alguna manera también las colusiones y los abusos son un problema. ¿Qué es lo que ocurrió que en Chile se da este fenómeno dual de que tenemos el mejor alumno de la región por lejos, con las mejores notas, pero que a la vez el que está más enojado con él mismo? A ver, yo partiría diciendo que Estados Unidos, después de la muerte de Floyd, sí vivió una crisis importante con la existencia de estos grupos que adhieren a las políticas identitarias y a la cultura de la clausura. Y que ahí hay un problema mayor. Yo tengo estudiantes de Estados Unidos que lo están pasando pésimo, las imposiciones de todo lo que el supuesto lenguaje inclusivo, que excluye a la poesía, excluye al canto, excluye al cine, excluye a toda nuestra historia cultural, porque ya no vas a poder leer a Aristóteles porque es machista, etc. Eso también está instalado en Estados Unidos, muy fuertemente. ¿Ya? Aquí hay una captura que se hizo de las nuevas generaciones a través de las universidades, y por eso es que yo diría que el primer problema lo tiene todo ese liberal, pragmático, de buen corazón, que cree que simplemente enseñando a leer y a escribir y sin hacerse cargo de lo que se está enseñando, o sea, no leyó a Platón, que lo primero que dice Sócrates es ten cuidado de lo que metes en tu alma, ¿no? Tenemos solucionado el problema. Y el tema es que al final la universalización de la educación y después de la gratuidad en la universidad y todo, generaron ejércitos de jóvenes, y uno lo ve hoy día, la ruptura es generacional, es esencialmente generacional. Luego, el genuino malestar
de las personas que, sin estar a favor de la violencia, salen a protestar el 18 de octubre y que lamentablemente terminan legitimando la violencia porque no tienen por qué tener estos conocimientos tampoco, de que si yo salgo a protestar, si yo no estoy con esos violentos de allá, yo estoy en contra de los abusos. A mí me parece absolutamente verdadero, porque estando igual que tú a favor del empresario, no estoy a favor del empresario. El empresario es el que ocupa, en términos de mi ley, ¿no? Pero es el que ocupa al Estado para capturar porciones de mercado y evitar la competencia. Y Chile tenemos demasiadas áreas absolutamente capturadas y asfixiadas, y tenemos una práctica empresarial que es extractivista, que no es de respeto hacia el otro. Cuando tú ves lo que se demora en los supermercados en pagar a los proveedores, cuando tú ves cómo está capturado el cabotaje, cuando tú ves cómo han funcionado las colusiones de las farmacias, etc. Y además de eso, es que este es un país que no castiga el delito de cuello y corbata. Y ese es un problema mayor. Porque si en Chile a quienes han cometido todos esos delitos, desde los políticos hasta los empresarios, porque no son los empresarios. Yo ahí hago esa distinción que es media cómica, pero funciona, porque el empresario refiere a un pasado... Sí, porque refiere a un pasado mercantilista, que es el que criticaba a Adam Smith, y por lo que Adam Smith propuso un sistema distinto, que no fuera mercantilista. Y yo creo que ahí, está bien, pero en esa gente sí hay un género malestar. Pero ¿cómo traes luz? Porque tú hablas de alguna manera de esta acción, además conjunta entre los políticos y algunos empresarios que generan cuotas de poder importantes y difíciles de contrarrestar, digamos. Y lo vimos claramente cómo Sokimich financiaba transversalmente, porque ni siquiera había una posición de, mira, yo creo en estos políticos porque son los que me representan. No, a todos, aquí yo a todos les chipeo un poco, porque así me aseguro de tener cuotas de poder en todas partes. ¿Cómo traemos luz a eso? ¿Cómo de alguna, porque esa cosa le hace muy mal a la democracia? ¿Cómo traemos luz a eso? Claro, lo primero, para traer luz a algo o para dar un remedio a una enfermedad, Nietzsche era un médico de la cultura, por eso es que uso esa analogía. Yo hice 2 tesis de doctorado en Nietzsche, así que estoy un poco como influenciada por el bigotón. Pero lo primero es tener una institucionalidad, o sea, lo primero es tener un diagnóstico. Y si tú me preguntas cuál es mi diagnóstico de por qué Chile institucionalmente se fue, uno diría, corrompiendo, en este sentido, porque al final es una corrupción, donde hay una colusión de empresarios con representantes políticos, eso es corrupción. En pos de beneficiar al empresario, obviamente, en detrimento de la competencia y de los otros empresarios. Bueno, lamentablemente en eso sí yo le hubiera hecho una reforma profunda a la Constitución del 80. Nosotros no tenemos un poder judicial independiente. Sí, ¿por qué Estados Unidos se salva? Porque el poder judicial es independiente. Nosotros tenemos un poder judicial que desde el comienzo de la democracia, del retorno a la democracia, comenzó a ser capturado por el poder político. Y eso partió en un área pequeña, ¿no es cierto?, la venganza, qué sé yo, en contra de todo el régimen anterior, y terminó acabarándolo todo. Porque si hoy día yo logro que un juez falle a favor mío por un tema que puede ser que moralmente yo lo convoco y qué sé yo, pero que él no se ajusta a la ley, porque lo que el juez tiene que hacer es ajustarse a la ley. Y hoy día logro que ese juez no se ajuste a la ley y falle al modo que yo quiero, siendo político por influencia, ese juez ya no se ajusta a la ley, en este caso, luego no lo va a hacer en ninguno de los otros. Y ese es el comienzo de la corrupción. Entonces, si uno tiene una sanción drástica y radical, institucional, para este tipo de prácticas, entonces la cosa es muy distinta. Nadie te va a decir que vamos a estar en el mundo perfecto, pero es bastante más difícil. Ok, o sea, pero Vanessa, tú estás diciendo entonces que hay opacidad en algunas áreas de poder económico-político y que también hay opacidad con temas del poder judicial. La justicia, desde mi perspectiva humilde, es el eje central que nos equipara a los más débiles con los más poderosos y a los más, a los más influentes con los más anónimos. O sea, un país que tiene una buena justicia y que efectivamente sea capaz de fallar en base al mérito y no en base a la influencia, protege mucho la democracia y protege mucho la sociedad. ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque vamos avanzando concretamente para Chile. Tenemos una opacidad en el poder, tenemos una opacidad en el tema económico, tenemos una opacidad en la justicia. ¿Cómo tú propones avanzar para tener entonces mejor diagnóstico? A ver, creo que lo primero es que hay que repensar la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial tiene que ser institucionalmente independiente respecto de el uso de los fondos, respecto de la nominación de los cargos, etc. Y hay que, esta es mi propuesta, también es revolucionaria,
pero creo que es la única forma. Nosotros tenemos que incorporar el sistema de jueces de audiencias que tienen los norteamericanos, donde mi jardinero podría ser mi juez, si es que a mí me pillan robando. Esa es la verdadera igualdad, donde yo me veo obligada a ver al otro como un igual, porque tenemos el mismo poder. Y yo creo que nosotros, tú me podrás decir, bueno, pero falta mucho, el 80% de los chilenos no entiende lo que lee. No, bueno, pero los gringos tampoco son la luminaria de la intelectualidad y de la racionalidad. No, está claro que no lo son. Estados Unidos es de todo. Sí, claro. Y yo creo que nosotros debiésemos de integrar a los ciudadanos a que parte de sus responsabilidades fuese que usted puede ser nominado en este caso y que tiene que fallar y tiene que deliberar respecto de un determinado caso, por ejemplo, Soquimich. Y ver entonces, y darle a los ciudadanos el poder. Yo creo que la única manera es, quizás por mi información liberal, pero también por mis estudios empíricos, la única manera de evitar la corrupción, el poder corrompe, la única manera de evitar la corrupción que genera el poder es dividiéndolo lo más posible haciéndonos iguales, porque piensa tú lo que es. Además hay que acabar con el fuero parlamentario. Pero ahora cuando alguien ataque a un parlamentario, tienen que haber, o a un carabinero, o a una autoridad, tienen que haber quizás sanciones más drásticas si tú quieres. Ya, estoy dispuesta incluso a pensar eso, pero no la desigualdad que existe hoy día, en que si yo quiero ir a demandar a un parlamentario, porque el parlamentario, como le pasó a un carabinero, que su familia hasta el día de hoy llora porque un parlamentario atropelló al carabinero y no le pasó nada. Eso no puede pasar. Y la única manera creo que la otra pata entonces es que hay que acabar con el foro parlamentario y ellos son como una aristocracia. A ellos las leyes que ellos promueven y que ellos legislan no les afectan. ¿Cómo no vamos a estar mal? Está bien, pero este es el diagnóstico que de alguna manera los que nos escuchan y tú en tu programa y nosotros en Unido y yo en la radio lo ponemos a diario, pero ¿cómo cambiamos en el fondo realmente? Porque este es un cambio más bien de orden cultural, porque lo que tú planteas, hey, profesores, vamos a ser en este colegio en particular, vamos a ser nosotros los dueños y nos vamos a preocupar de que a fin de año el contador nos diga tuvimos números azules y vamos a dar incluso un bono por eso. Es una cuestión súper revolucionaria y que sería maravillosa porque significa que me involucro en la gestión, no solo lo que enseño, sino en la gestión. Y sería fantástico tener luz en todas las otras cosas, pero ¿cómo hacemos realmente? Necesitamos, ¿qué cosa? Un líder distinto, muchos líderes distintos, un pacto social distinto. ¿Qué es lo que necesitamos? Más aún que estamos a puerta de una elección presidencial, donde pareciera ser que este tipo de soluciones o argumentos no están puestos sobre la mesa, sino que están puestas las caricaturas. Yo no tengo un diagnóstico tan negativo respecto de lo que nosotros necesitamos por una experiencia empírica reciente que tenemos los chilenos. Resulta que si tú te vas al 2019 y te vas al 2018, 17, 16, 15, 14, 13 y 12 y revisas las encuestas, bueno, no sé si la encuesta CEP llega hasta el 12, pero yo la revisé hasta el 15. Revisa la encuesta CEP. Entre las prioridades ciudadanas siempre está seguridad, orden, salud, pensiones, educación. Y de ahí hay un largo, etcétera, y en el último, no en el penúltimo. En el último lugar figura una reforma constitucional, en el último. A mayo de 2019, un 3% de los chilenos consideraba importante una reforma constitucional. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya se había tejido toda una red de personas que son activistas políticos, que ocupan los medios, que ocupan las universidades, que ocupan la prensa. Y cuando se produce entonces la crisis del 18 de octubre, se levanta, tú, si vas a las imágenes del 18 de octubre, nadie salió con un cartel diciendo que era otra constitución. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Se coludieron todos los medios de prensa con tipos intelectuales como Fernando Atria, las universidades, qué sé yo, e instalaron esto como la solución. Y ahí vio el poder político, que ese es otro tema, pero estamos hablando acá de cómo lo hacemos para hacer profundas transformaciones. Y la gente se persuadió en masa, en ¿cuánto? 4 meses, 5 meses de bombardeo comunicacional, de que la solución a todos sus problemas era una nueva constitución. Y eso en contra de lo que pensaban antes, en contra. Imagínate hoy día, la gente entonces, no está pensando. Con mayor razón, entonces, bastante cuesta arriba hacer revoluciones de esta naturaleza, porque eso significa que tú requieres que quienes detentan el poder comunicacional fundamentalmente tengan una visión
revolucionaria hacia el futuro, positiva, de construir efectivamente una mejor sociedad y no quedarse, como tú muy bien dijiste al principio, que un grupo pequeño se quede con el poder por vía no democrática. Entonces, te vuelvo a desafiar. ¿Cómo de alguna manera se instalan este tipo de cosas que son revolucionarias, pero que traen bienestar y traen libertad? Lo que pasa es que tú tienes que hacer esto de alguna manera desde las capas intermedias de la conciencia de la sociedad hacia las capas de base de lo que es la legitimidad y luego la demanda al político y a la institucionalidad. No hay un atajo. No hay un atajo. José Antonio Cast hoy día no está donde está solo. Está donde está por la Tere Marino y su canal de Fundación Nuevamente, por Magdalena Mervilá y la Red Cultural, por programas como el tuyo, por Axel, por programas como el mío. Y nosotros, ¿cuándo hemos tenido el poder que tiene la gente que hoy día está en CNN o que está en Chilevisión? Nunca. Entonces, sí se pueden hacer cambios. Sí hemos persuadido a una parte importante de chilenos de que esta era una mejor opción que las otras opciones que existían. Y te das cuenta que eso con canales tan pinches, tan pequeños, con granitos de arena tan poquitos. Y hemos dado la pelea y hemos persuadido a mucha gente porque estamos desde el sentido común, porque esta gente, tú simplemente les estás mostrando algo que ellos ya sabían. Lo que pasa es que les estás impidiendo llegar a los otros con su discurso. Yo no creo que sea tan difícil si es que José Antonio llega, por ejemplo, a la presidencia, que arme con el aparato comunicacional una posibilidad de enseñar, de entregar herramientas para que cada quien logre su propio pensamiento respecto de las cosas. Y entre esas, por ejemplo, invitarte a ti, invitarme a mí como panelista de uno, de otro programa, plantear esto. Pucha, y mira, y resulta que salió en una encuesta que la gente sí estaría dispuesta a apoyar la propuesta de Vanessa Kaiser. Chuta, y parece que hay otra encuesta más. Y entonces, ¿y por qué no la tomamos? ¿Me entiendes? Pero no hay camino corto para esto. Ese es el tema. Bien, pero yo... Bueno, de hecho tú tenés tu canal, nosotros en Unidos por Chile tenemos esto y otras iniciativas para tratar de poner esta idea sobre la mesa. Pero claramente la gente que detenta el poder, mira lo que te voy a decir, incluso el poder económico, que para ellos las ideas, yo esperaría por lo menos que las ideas de la libertad, las ideas del emprendimiento, las ideas de la justicia y las oportunidades sean buenas ideas, pero muchos de ellos no están dispuestos a apoyar. Y es más, volvemos al tema de Sokimich. Tú te das cuenta cómo la gente de Sokimich, estás hablando del yerno de Pinochet, financiaba a diestra y siniestra, digamos, desde la más izquierda más dura hasta la derecha más dura. Entonces tú dices, aquí parece que hay un tema valórico, parece que hay un tema distinto. Están pensando primero en su cuota de poder que en el país. ¿Nos falta generosidad? No, lo que pasa ahí es que, de nuevo, vamos a la parte psíquica más profunda que yo te mencioné. Personas así, yo solamente, quizás esté equivocada, no tengo la respuesta a todo, pero por lo menos conociendo a personajes así, más o menos me puedo hacer una idea de lo que es mi percepción psicológica de ellos. Es un instinto irrefrenable del lucro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si el país se desarma y se disuelve, y las propiedades pasan a valer cero, y se acaba el aparato productivo, qué buena oportunidad para comprar todo a precio de huevo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y de hecho, en todas las guerras han habido empresarios que se han hecho, pero está bien, pero eso es una caricatura, porque simultáneamente hay muchos empresarios que han generado millones de empleo, que han Por eso generado... es el empresario, es el de Sokimich, de ese Claro, estamos hablando. estamos hablando, exacto. Es De que ese. yo creo que es importante compartimentalizarlo y dejarlo Sí. en ese grupo, porque yo soy convencido que la gran mayoría de los emprendedores y los empresarios es gente que tiene una motivación distinta, que tiene que ver no solo con ganar, sino que con contribuir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Chile, Vanessa? ¿Qué crees tú? No solo quién crees tú que gana este fin de semana, sino que qué crees que efectivamente va a ocurrir en los próximos 2, 4, 10 años. ¿Deberíamos encontrarnos que el país cambie de rumbo fuertemente o deberíamos tener un planeo más o menos adecuado? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Bueno, eso va a depender del diagnóstico que hacemos del momento que estamos hoy, ¿no? De nuevo, el diagnóstico no es positivo. Yo tomo un taxi y el taxista me cuenta que después de 5 años intentando desalojar a gente que no le pagaba el arriendo de su pequeña segunda vivienda, tuvo que coimear a un juez, meter 300 lucas adentro de un diario y dejársela sobre la mesa
en tribunales el diario. Entonces obtuvo la orden de desalojo. Es gravísimo el nivel de corrupción en el que estamos. Cuando tú ves cómo el negocio de la madera pasó en 3 años en el sur, el negocio del robo de la madera, de 20 y tantos millones de dólares a casi 80 millones de dólares, lo que ellos lucran con esto, según la Corma. Tenemos un problema gravísimo de corrupción. ¿Cómo se arreglan los problemas de corrupción? Maquiavelo es muy pesimista respecto de la posibilidad de arreglar problemas de corrupción tan profundos, tan radicales. Y yo comparto un poco esa visión. Nosotros en este momento tenemos una experiencia política, yo diría que casi única, no conozco otra a nivel histórico en el planeta, que es que en paralelo a un proceso revolucionario que se detuvo por la pandemia, tenemos una elección presidencial donde uno de los dos candidatos representa ese proceso revolucionario. Así es que no es difícil saber qué va a pasar si sale Boric. El 70% de los constituyentes apoyan a Boric y el proyecto de esos constituyentes y el de Boric es el mismo. Luego eso es una concentración del poder muy radical. Hay una muy buena columna de Bernardo Fontena el lunes en el Mercurio. Yo la estaba trabajando esta tesis el fin de semana y me encontré con que él la estaba trabajando en paralelo. Así es que esa es una muy buena razón para quienes no les gusta José Antonio Kast que voten por José Antonio, porque se va a producir una concentración del poder absoluta. Y como hoy día tenemos un Congreso más o menos equilibrado, el incentivo para esa convención va a estar puesto en disolver ese Congreso, evidentemente. Por supuesto. Claro. Y en el caso que salga José Antonio, la verdad es que yo creo que va a depender de que la gente se dé cuenta, quizás lo que acaba de pasar con la muerte de Lucía Iriart, permita a la gente revivir un poco, porque nosotros tenemos muy mala memoria los chilenos, revivir un poco lo que fue el 18 de octubre y ver que no es lo que las grandes mayorías queremos. La violencia no es lo que las grandes mayorías queremos. Y luego entonces, en el caso que salga José Antonio, todo va a depender de la relación que tenga con la constituyente y de la posibilidad de realizar un plebiscito de salida sensato, institucional, que la constituyente se declaró a sí misma fuera de las reglas. El poder constituyente no reconoce lícito e ilícito, por lo tanto no podemos confiar en que van a respetar el acuerdo por una paz que la trajo la pandemia y la nueva constitución, que lo que ellos están trayendo con la ley Mordaza, con quitarle el derecho preferente a los padres de educar a sus hijos, con poner los derechos de la naturaleza al mismo derecho de los seres humanos, al mismo nivel que los derechos de los seres humanos, y un largo etcétera. Hay una cantidad enorme, 93 o 96 constituyentes están en contra de la inversión extranjera, y así uno va sumando, y la verdad es que ese ha sido ese va a ser el gran tema de José Antonio, cómo redirigir una revolución que en los jóvenes está muy encendida, en las universidades por grupos de jóvenes bien ideologizados y entrenados, está muy encendida en el sur de Chile, va a estar muy encendida por el deterioro aún mayor que genera la crisis de la inmigración producida por el señor Maduro, y se ve súper difícil, pero yo creo que hay que jugársela. O sea, al final lo que hay que tener claro es que Revolución Democrática y parte importante la mitad prácticamente de los partidos que conforman los movimientos que conforman el Frente Amplio son parte del Foro Sao Paulo, y el Foro Sao Paulo tiene por finalidad imponer en toda Latinoamérica el socialismo del siglo XXI. Yo creo que va a depender de también cuál va a ser la legitimidad en la ciudadanía que va a lograr José Antonio Kast para el uso racional de la fuerza del Estado y la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Depende mucho de esos factores. Así es que va a depender de cada uno de nosotros que sepa apoyar lo bueno y lo que nos devuelva la paz a Chile, porque sin paz no podemos lograr nada, eso está claro. Ok, pero en este análisis que tú haces, que me parece en un hilo conductor racional y estás relatando hechos concretos, porque el tema de la constituyente es un hecho real, digamos, ellos lo han señalado libre y reiteradamente, es un panorama bastante complejo, porque en la primera situación muy probablemente se va a acelerar un proceso que ya venía en proceso, que ya venía en ciernes, y vamos a terminar
una situación bastante poco democrática. Y en la segunda, si sale José Antonio Kast, se va a encontrar también una situación de resistencia probablemente muy importante. Eso es, en términos concretos, para la gente que nos escucha, ¿significa que los próximos años van a ser años duros o años de esperanza? No, yo creo que son años en que vamos a tener que luchar por mantener la esperanza viva. Viene además una crisis económica, tenemos casi un 7% de inflación ahora, recién. Imagínate lo que va a ser el próximo año, de magnitud, con un Estado endeudado como nunca. Y yo creo que van a ser años en los que va a tener que primar la concepción que tiene Hannah Arendt de nosotros los seres humanos. Que Hannah Arendt se pregunta, bueno, yo lo he retraducido a algo menos tan abstracto, ¿no? Y más concreto. ¿Cuál es la diferencia que existe entre nosotros y una mascota? Un perro, un gato, un murciélago, porque también hay gente que puede tener un murciélago de mascota, eso no es un problema. De hecho, yo tuve uno, por eso lo pongo siempre. ¿Cómo ¿Cuál es la eso? A ver, diferencia? momento. ¿Cómo eso de tener un murciélago de mascota? Claro, yo vivía en el campo y cayó un murciélago chiquitito y me dio tanta pena, entonces yo tenía mascota y le daba leche, ¿me entendí? Entonces me lo llevaba al colegio en la mochila y llevaba mi murciélago. ¿Y cómo se Entonces, bueno, llamaba el murciélago? ¿Cómo se llamaba el murciélago? no, yo ahora no me acuerdo cómo se llama el murciélago, era chica, imagínate, pero me acuerdo de haber llevado mi murciélago y haberlo alimentado en los recreos ahí con agotario de leche. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre mi murciélago y el gato de alguien o el perro de alguien y cualquiera de nosotros? La diferencia fundamental es que nadie le escribiría su biografía al murciélago, ni le escribiría su biografía al perro, porque como no hay libre arbitrio, entonces todos los días transcurren prácticamente igual. Nosotros podemos hacer de nuestra vida algo distinto, nosotros podemos jugárnoslas por lo que vale la pena. En cada uno de nosotros está la esperanza, en lo que cada uno de nosotros haga, en que es interesante, la vida es un desafío, en tomarlo como una aventura, en no seguir con la queja permanente y con el chaqueteo, en no seguir todo el rato criticando y viendo en el otro lo negativo, sino que al contrario, viendo que en conjunto con otros que tengan esa misma motivación por la paz, por la reconstitución de nuestro país, es como vamos a poder salir adelante. Y ojalá que sea así y que hagamos esa experiencia y dejemos de lado muchos de los discursos que se han instalado como formas divisorias entre hombres y mujeres principalmente, entre padres e hijos que se quería hacer ahora, que era lo que se venía avanzando con la revolución, ¿no es cierto? La autonomía progresiva, etcétera. Todo eso es toda esa división al interior de las familias. Yo creo que... ¿Por qué, Vanessa, estas ideas tan disruptivas, tan, desde mi perspectiva, alejadas incluso del amor? Porque cuando yo genero conflicto, estoy alejado del amor, estoy alejado de la bondad, estoy alejado de la virtud, porque yo puedo tener dificultades y enfrentarlas en forma firme, pero no necesariamente puede estar con eso fomentando el odio o la violencia o la disrupción. ¿Por qué ese tipo de conductas o ideologías permea tan fácil en la sociedad? A ver, hay tres aspectos psicológicos que yo creo que son clave y que la izquierda los ha sabido leer muy bien y usar a su favor. Uno, que es que cada uno de nosotros cuando se levanta, y esto es lo que persuade a muchos buenos empresarios también de avanzar las causas de la izquierda, necesita sentirse bien consigo mismo. Cuando se acuesta y se levanta, uno necesita sentirse bien consigo mismo. La mayor parte de las personas no podríamos vivir y sostener la vida si supiéramos o reconociéramos o nos viéramos a nosotros mismos como unos seres deleznables y repulsivos. Entonces, ¿cómo yo me siento bien? Bueno, adhiriendo a lo políticamente correcto, a lo que todo el mundo me celebra, a lo que la gente dice, pero mira qué buena que es la Vanessa, pero mira qué maravillosa, a pesar de que de esas políticas se sigan puras consecuencias nefastas, porque yo necesito afirmar mi vida. Los seres humanos necesitamos eso. Entonces, cuando la izquierda triunfa moralmente, cuando construye su triunfo moral, en definitiva maneja desde ese aspecto psíquico a parte importante de las personas. Yo tengo que ser una persona que esté dispuesta para levantar las banderas que ha levantado, igual que José Antonio, igual que tú probablemente, que esté dispuesto a que le digan eres un blandengue porque no te vas en contra de estos zurdos a no sé qué, o eres un facho porque apoyáis a José Antonio. Yo tengo que estar dispuesta a eso, ¿no es cierto? A que de alguna manera, pero la mayor parte de la gente necesita otra cosa, necesita levantarse y sentirse bien. No sé si me ves bien o prendo una luz, creo que se me fue el sol, espérame. Sí.
Entonces, yo creí que le estabas dando un ambiente especial a los murciélagos. Claro, espectral. No, sí, yo creo que son los murciélagos que están por ahí dando vueltas. Sí. Los que me acompañan hoy día. Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto fundamental es la culpa. La culpa ha quedado como una herida psíquica en nuestra sociedad cristiana occidental y nos manejan desde ahí. Tú lo ves claramente en la expresión política de los autoflagelantes y los autocomplacientes, los que se sentían culpables de todo, ¿no es cierto? Y fue muy fácil desde la extrema izquierda, que ha ocupado más o menos, porque la ideología extrema izquierda reemplaza al cristianismo para aquellos que son ateos. Entonces es una religión. Y ahí vienen los curas a decirte tú eres culpable de tal cosa y te manipulan desde ahí. Y eso es muy importante. Y en cuanto a las nuevas generaciones, bueno, la culpa entonces, la necesidad de sentirse bien consigo mismo, que se satisface a través de lo políticamente correcto, y la fragilidad constitutiva que tienen las nuevas generaciones, en la medida en que han vivido en familias muy poco extensas, muy frágiles, y que han pasado mucho tiempo de su infancia en salas de cuna o en escuelas. Hay un experimento que hace Federico von Hohenstaufen, más o menos en el 1200, 1300, yo soy mala para las fechas, pero más o menos eso, nieto de Barbarroja, y él se pregunta, a él se le llamaba el rey stupor mundi porque hablaba 9 lenguas, y se pregunta qué lengua hablaría un ser humano espontáneamente, porque en esa época se creía eso, Adán habló y por eso se diferencia, ¿no?, la cultura adánica. Si es que tú no le hablas nada, si tú no le hablas nada, ¿qué lengua hablaría espontáneamente? Él pensaba que iba a ser el hebreo. Entonces hizo un experimento y tomó a niños recién nacidos, a 2 grupos, uno de control y el otro niños recién nacidos a los cuales no se les iba a hablar nada. A los 2 grupos se les dio exactamente las mismas condiciones materiales, pero a un grupo no se le habló. Eso es todo. Y a este otro se les hablaba para saber que, bueno, ninguno de esos niños sobrevivió a los 3 años. Cuando tú dejas a un niño sin la atención y el afecto exclusivo de sus propios padres, tú generas lo que se llama un síndrome de hospitalismo. Y ese síndrome produce en su radicalidad una muerte temprana, porque no reaccionas, porque si estás vomitando no te das vuelta, no aprendes a caminar, no desarrollas la corteza cerebral. Pero en grados menores, digamos, que es lo que pasa con los niños en sala de cuna, desde chiquititos, etcétera, que quedan ahí, botados todo el día, qué sé yo, con lo básico, ¿me entiendes? En eso, y los niños que están 8 horas en el colegio, la jornada escolar completa era una solución para mamás que tenían que trabajar, no era para todos los niños inicialmente. Bueno, lo que tú vas generando, porque en ese tiempo tú no eres nadie, digamos, tú eres alguien para tus padres, lo que tú vas generando es una sensación de fragilidad muy grande, Ricardo, en esas nuevas generaciones. Y por eso esas nuevas generaciones son tan sensibles al discurso de la seguridad de la cuna a la tumba. Por eso es que cuando tú le hablas, pero hazte tú cargo de tu vida, dale, aporta algo, saca lo mejor de ti, pon tus talentos, es como que les da susto, les da miedo. Y por eso hoy día hay jóvenes que se quedan hasta los 30 años en la casa de los padres. Y a los 40 que ya sacarlos así, pero ya por favor, le buscáis una novia a un novio, ¿me entendí? Ese es el punto. Entonces nosotros también tenemos una condición hoy día fisiológica que hace que haya miedo a todo lo distinto, una opinión distinta, hacerse cargo de sí mismo. Entonces pareciera ser que hay aquí varias cosas bastante de fondo. Tú hablaste un poco de que la extrema izquierda había transformado su ideología de alguna manera o mutado en una religión, un poco lo que dice Harari también, ¿no es cierto? En que hoy día habla de las religiones y mete al comunismo como una religión, más que como una corriente política, dado que funcionan por dogmas, porque cuando se contrastan con evidencia o cuando se les pide pragmatismo de realidad, te dicen, no importa, yo creo en esto y sigo pensando en esto. Entonces, pero tú acabas de describir un panorama muy complejo, porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el estímulo, tiene que ver con el desarrollo. Vuelvo a tratar de desafiarte. ¿Cómo, de alguna manera, entonces, construimos una sociedad mejor, con mejores oportunidades, con jóvenes estimulados y dispuestos a hacerse cargo de sí mismos y ser una real contribución al progreso en todos los aspectos espiritual y material? ¿Cómo logramos darle vuelta a esta sensación que hoy día nos embarga a todos? Mira, yo te puedo hablar, yo no tengo una solución universal para ninguno de los temas. Te puedo hablar de mi experiencia como docente nada más y como madre también. Yo llego a salas de niños jóvenes que tienen 19, 20 años, cuando hacía clases hasta antes de la crisis del 18 de octubre,
Y los últimos cursos yo se los hice a jóvenes que eran un 70-80% de gratuidad en la sala. Primera generación de sus familias en la universidad, con toda su esperanza puesta en un cartón. No en la adquisición de talento, sino que en un cartón. Para ser alguien, porque no son nadie. Entonces yo como profesora al menos, siempre me aprendí los nombres de mis estudiantes. Siempre les busqué una conexión a su yo más profundo. Y los animé a seguir su voz interior. Y eso, siendo bastante disruptiva y bastante, así que no les gustaba mucho, nunca les gusta mucho al principio, yo les veo sus caras y les digo, mientras más me odien, yo soy más feliz. Y ya eso, claro, ustedes me tienen que poner muy mala evaluación al final del semestre, pero muy mala, porque eso es lo que a mí más feliz me hace, así, odienme. Ella, ¿no? Y de ahí vas uno por uno, y el trabajo es uno por uno. El trabajo es así, no hay de otra. Y ese uno, esto es como la película de favores, de la cadena de favores. Ese uno después le ayuda al otro. Y al tener esa experiencia, el otro le ayuda al otro. Y aquí no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Lo que sí te digo es que hay dos cosas que hay que tener súper presentes hoy día. Una, hay un dicho que a mí no me gustaría que se repitiera o que se hiciera carne en mi país. Y yo creo que a ninguno de nosotros. Lamentablemente hay mucha gente que tiene un instinto de autodestrucción muy radicalizado. Y de ahí vamos a ir a ese instinto que es lo que Freud llama el tánatos. Dicen que los pueblos aprenden con sangre. Yo espero que eso no pase en mi país. Yo realmente espero que eso no pase. Y por eso hay que tener fe en el bien. Y el tánatos, que es este instinto de autodestrucción, que es el que lleva a que en la liberación, a mí no me importa por mi liberación si mato a tales o cuales, o agredo, o destruyo, qué sé yo, hay que preguntarse qué es lo que ha alimentado ese instinto de autodestrucción en las juventudes, y es la cultura. Es por lo que yo no estoy dispuesta a apoyar o a seguir apoyando en exclusiva, únicamente, a productos culturales que te conectan con lo peor. Piensa tú lo que es la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes para el mes que viene. Una obra de teatro, todo de la Fundación Toda por supuesto. Una obra de teatro es Blackbird, que es la experiencia de una mujer que a los 12 años fue violada por un viejo sistemáticamente. La otra obra de teatro se llama El Depresivo, o La Depresiva, una cosa así. Y la otra se llama Momentos con hombres repulsivos. Y la cuarta no me acuerdo, así que, pero iba por el mismo tono. Esas son las 4 obras de teatro que va a dar el Teatro Municipal de Las Condes durante todo enero. Dime una cosa, ¿qué es lo que estás nutriendo con eso en la psiquis de la gente, de la juventud, etcétera? Entonces, mientras nosotros no nos hagamos cargo de que hay que ponerle un límite a la manipulación psicológica que se hace a través del arte de las nuevas generaciones, porque tú nutres ese tánatos, tú lo haces, y no nos demos cuenta de eso, yo voy a dar la pelea. O sea, a mí no me importa ser un Quijote, me da lo mismo que Matamala se ría de mí, me da lo mismo que me escupan. Yo dije, Dios, haz de mí tu instrumento, soy cristiana, perdón, y esto es lo que yo siento que tengo que hacer, lo voy a hacer. Uno no está aquí para tener una vida agradable, bonita y buena, uno está aquí en estos momentos para dar la pelea. Bien, pero hay mucha gente que uno ve que se resta de las discusiones, se resta de poner energía, tiempo, cariño, recursos, horas hombre, horas mujer, en conseguir buenos ideales, pero se resta y deja que otros lo hagan por ellos, y después, cuando esos son muy pocos, se quejan de lo mal que están las cosas. Si tú tuvieras ahora que a la gente que nos escuche, porque después esto nosotros lo subimos a las redes y hacemos que se viralice, si tú tuvieras que mandarle un mensaje a la gente para sacarla de su sitio, no sé si de confort o de ensimismamiento o de temor, para que de alguna manera se comprometiera para construir un mejor país, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu eje o tu palanca, no sé, racional, psicológica, emocional, para que la gente dé el paso hacia adelante? Yo creo que nosotros nunca nos miramos a nosotros mismos como los protagonistas de una interesante biografía. Que nuestra vida valga la pena. La vida es dulce y agraz, la vida trae desgracias y trae gracias. Y hay que abrazarla tal cual es. A nosotros la vida es un regalo. Eso puede sonar cursi, pero es verdad. Nosotros tenemos que hacer lo mejor, y lo mejor es poder sentarte y decir, oye, mira, te voy a contar la historia de mi vida. Yo cuando me enfrenté a esto, y si nos vemos de esa manera, y si entendemos que las crisis y las vicisitudes y las fragilidades son parte de lo fascinante que tiene nuestra existencia, de lo que nosotros mismos también tenemos de luz, y de lo que nosotros también mismos tenemos
que descubrir de nuestra oscuridad, porque cada uno de nosotros tiene esa labor también, de descubrir de sí mismo aquellos aspectos que tiene que mejorar, hacer que la vida valga la pena y ser un ejemplo para tantos otros. Y aunque sea duro, aunque sea difícil, pero yo creo que esa biografía que al terminar tu vida no digas, hay estudios que dicen que a los viejos, cuando se les pregunta de qué se arrepienten en su vida, en estos estudios que yo he visto, en general no se arrepienten de haber hecho cosas, se arrepienten de no haber hecho nada. Sí. Entonces no nos arrepintamos y abracemos la vida. Déjame profundizar eso. Me ha tocado, evidentemente, como médico, estar en situaciones durante todos estos años con distintos pacientes a los cuales uno le hace diagnósticos complejos y los ha tocado acompañar, no en especialidad la oncología en particular, pero me ha tocado acompañarlos porque han sido pacientes de uno. Y en algún momento todos hacen exactamente la misma reflexión, todos como pacientes, mujeres, hombres, te dicen, ¿sabéis qué, Ricardo? Me arrepiento no haber dicho más te amo, o me arrepiento no haber abrazado más, me arrepiento no haber andado efectivamente más a pata pelada, o me arrepiento no haberme portado todo lo mal que me tenía que haber portado. Nunca hay me arrepiento, nunca lo he escuchado, mira, me arrepiento porque en realidad hice tal cosa y no debería haberlo hecho. No, sino que son las faltas, las ausencias, las que más efectivamente la gente extraña. Y de alguna manera eso indica, como tú tan sabiamente estás diciendo, que la vida es única y tenemos que emplearnos a fondo en esa vida. Pero para eso se requiere ser un poco menos temeroso, porque todos tenemos miedo. Y hay que vencer el miedo. Y es difícil al principio, y puede ser incluso doloroso, pero al final es tremendamente gratificante. Vanessa, ¿qué papel tiene el amor en tu vida? El amor hacia tus hijos, hacia tu profesión, hacia tu pareja, hacia... Y te lo pregunto porque yo creo en lo personal que nos falta amor en la sociedad. Sí, me gustaría tener a mano algo para mostrarte. Yo creo que no lo tengo a mano. Son mis... te voy a mostrar. Sí, aquí tengo lo otro. Voy a mostrar varias cosas simbólicas del amor. Este era mi afiche de campaña. Un corazón. Un corazón. Y en los corazones entonces nos decía, yo voy a resolver tus problemas médicos y voy a hacer lo que un concejal por ley no puede hacer. Sino que, por ejemplo, en este dice, pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Schopenhauer. Si crees que alguien lo necesita, regálale este mensaje. Ese era después había otro acá que decía, quisiera, bueno, esta soy yo la que escribe acá, quisiera que el amor fuese reflejo de un abrazo en las diferencias y no el resultado de una adaptación a las exigencias. Esa soy yo la autora. Y así, no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Ese de Paulo Coelho. Y el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Tolstoy. Esa fue mi campaña. ¿Sí? Acá mi libro, Que no te rompan el corazón. 8 historias arquetípicas de lo que nos pasa a las mujeres cuando nos rompen el corazón y nos enamoramos, que parten con un diálogo muy, muy informal, entre 2 mujeres que se cuentan, o 3, o una madre con una hija, qué sé yo, y después sigue con el análisis con mucho humor, y termina con una receta de manual de cortapalos. ¿Ese libro es tuyo? ¿Tú lo hiciste? Ese libro es mío, sí. ¿Y qué tal? No he tenido la oportunidad de llegar a una buena editorial. Mira, en este momento lo tiene Artistas Libres, pero no han podido sacar una buena edición, no se ha podido hacer bien el trabajo de ponerlo a la venta y de ponerlo a disposición de... Y acá lo que se trabaja es justamente eso, es la comprensión del hombre como un ser frágil, como un ser que también tiene limitaciones. Y esto yo lo escribí antes del estallido feminista, porque yo veía que había una herida psíquica muy importante en la sociedad. Y finalmente, mi estimado Ricardo, yo normalmente no uso ninguna cruz, siendo que Jesús es para mí, digamos, el camino en el sentido de estar en estado crístico, de tener integrado desde el amor y desde la divinización al otro, sino que es el corazón. Yo siempre tengo un corazón, ahora no lo tengo porque esto me lo regaló mi hijo menor que me lo trajo de Estados Unidos,
y de su viaje, obviamente que. Pero siempre tengo un corazón porque yo abrazo al Jesús vivo, abrazo al mensaje vivo, y por lo tanto mi decisión por el amor es muy radical, muy radical. Mira, acaba de ser una sorpresa. Yo te lo pregunté sin saber todas estas expresiones múltiples que has tenido en relación al amor. Qué bien. Vanessa, usted también ama a su padre y está de cumpleaños, me dijo. Así Y por es. lo tanto, aunque no lo creas, ha pasado una hora desde que partimos en la conversación y yo me comprometí con liberarla a las 20-30 horas máximo. Así que yo solo tengo palabras de agradecimiento, felicitarte por el trabajo que haces, por la contribución de alguna manera a motivarnos a todos a dar un paso hacia adelante, a salir hacia la luz, a pesar de que la luz puede ser, usted que le gustan los vampiros, puede ser un poco... No, entre murciélago y vampiro hay diferencia, Ricardo, no hay sé, diferencia. no sé, son primos hermanos, así que no venga con cosas, son primos hermanos, así que yo creo que por ahí anda la cosa. Así que, Vanessa, no sé si tú quieres despedirte, quieres decir algo en particular. Ricardo, agradecerte esta excelente conversación. Pocas veces uno tiene un interlocutor tan agudo y que levanta justo esa hebra que uno normalmente no puede mostrar y que en realidad es el ser desde el cual uno siempre quisiese poderse mostrar. Ese es el punto. Así que dice San Agustín, amar es desear que seas. Y para mí este diálogo ha sido un gesto de eso, me has permitido ser y te lo agradezco. Ha sido un placer, nos has iluminado a todos, Vanessa, mucho éxito y espero que el 19 tengamos un nuevo y flamante presidente y que se respete profundamente la democracia y podamos convivir entre todos porque eso es bueno para todos. Un abrazo a todos, gracias como siempre y nos vemos la próxima semana analizando las elecciones. Chao, Vanessa, cuídate, que estés Chao, súper bien. gracias, Ricardo, que estén Cuídate, muy bien. chao.